Pero a último momento hemos sido trasladados a este foro, para llegar al cual, según se me dice, hay que atravesar un fantástico terreno baldío con sus correspondientes lluvias. Se trata de pequeñas dificultades y colores locales que han querido poner los organizadores en el camino de los lectores, así como el escritor también hace lo mismo. Me parece que el escritor no debe allanar el camino de los lectores, sino dificultarlo gozosamente, no como acá. Ya vamos a entrar, Alejandro, a lo que vinimos, pero antes de eso me voy a permitir invitar al director editorial de Editorial Planeta, Ignacio Iraola, que hará entrega a Alejandro Dolina del Libro de Oro por sus 90.000 libros vendidos del Bar del Infierno. Que esto es así, a ver si entiendo. A ver. Es una entrevista. Sí, señor. Y todo lo que hemos estado ensayando no va a servir para nada. Ayer a la tarde va a ser repetido aquí. Bueno, empezamos. Es raro esto, ¿eh? ¿Por qué? Es raro. Menos raro, sin embargo, que la soledad del tipo, que viene, se sienta ante un micrófono y empieza a soltar solo confidencias. Y dice, bueno, hace 10 años yo estaba pensando mucho en los libros de caballería y se me ocurrió escribir esta novela. Sí, eso es raro, que un tipo arranque en la soledad. Entonces, para que esto sea más creíble, nace esta ficción que hacemos nosotros. La ficción siempre tiene por objetivo conseguir mayor credibilidad. Un disparador, alguien que Sí. le pone en el camino. Sí, porque las cosas verdaderas no las creen. Así que vamos con esta ficción. ¿De dónde nace un libro, Alejandro? ¿De dónde nace un libro? Sí. Eso está bien. Yo creo que, amén de los resortes psicológicos o vivenciales que despiertan en un tipo la necesidad de escribir un libro, hay una serie secundaria, pero importantísima, de elementos que hacen nacer libros. El cansancio, por ejemplo. El cansancio hace nacer muchísimas cosas. El cansancio es una fuerza enorme que avanza y no se discute. Es el hombre que está cansado, por ejemplo de lo anterior, cansado de lo que escribió anteriormente, cansado de unas tristezas que no puede compartir con nadie, cansado de preguntas, de que haya una continua demanda, cansado de discusiones que ya están dadas, que ya están escritas antes de que uno las verbalice. Uno siente, pero esto ya lo he dicho alguna vez, cuando se encuentra uno ante una persona y esta persona dice, no, en realidad yo no quería, 3 puntos. O dice, le voy a ser sincero, Dolina, 2 puntos. Y uno se da cuenta de que ya sabe lo que le van a decir. Cuando alguien le dice, bueno, depende de lo que entiendas vos por amistad, uno ve que se va a internar
en un pseudo problema de definición, que ya lo vivió muchas veces y cuyo final es enteramente previsible, inexorable, inevitable. Y uno se da cuenta también de que esa discusión se va a repetir día tras día. Y uno se cansa de las ideas de los demás y de las ideas de uno, repitiéndose en una danza interminable. Y entonces dice, bueno, voy a escribir un libro. Para conjurar el tedio. Cuando uno dice voy a escribir un libro es para ver si puedo salir de todo esto, de lo que estoy cansado. Después el melancólico resultado suele ser que todo eso de lo que uno está cansado se pone por escrito. Pero hay un intento de huida que es hijo de la fatiga, del aburrimiento. El sistema incluso de preguntas y respuestas que la sociedad impone a los escritores es un sistema coercitivo y del que no se puede salir, porque la respuesta en esta clase de entrevista es un género que está limitado por otro género, que es el género pregunta. Y para ingresar en ese circuito de demanda y de evolución, hay que admitir los términos del que pregunta. Y hay como una cosa inquisidora, bueno, desde luego, de eso se trata, seguro, pero hay una cosa violenta en la pregunta, hay una duda establecida de la probidad del que responde. ¿Sabrá tal cosa? Y yo creo que muchas veces uno resuelve escribir un libro no para responder a todo lo que le están preguntando, sino para no responder a lo que le están preguntando. Y yo humildemente empecé a escribir este libro para no contestar preguntas que yo mismo no me hacía. Ahora bien, ¿en qué contribuye una vida desdichada a una mejor literatura? Bueno, según se dice, es indispensable. Según se dice, es indispensable para ser un escritor decente tener, si es posible, previamente. Una vida desdichada, porque se entiende, yo no lo entiendo, pero en general se entiende que el que ha conocido en carne propia la desdicha, pues puede comprender su naturaleza. Me parece un pensamiento demasiado audaz, pero así se cree. Yo he dicho muchas veces que mi familia no ha colaborado, en general no ha colaborado en nada mi familia, pero ni siquiera en hacerme desdichado, digo profesionalmente desdichado, para mejorar la literatura emergente. Todo esto lo pensaba hasta hoy, en que he descubierto algo terrible. En realidad sí me han hecho desdichado. ¿Por qué? Bueno, me han hecho desdichado, recién lo comprendí hoy. ¿Qué quiere? Uno comprende eso cuando puede, no cuando a usted se le ocurre. Y peor todavía, esa desdicha que ha sido eficaz a todos los efectos de una desdicha, no lo ha sido, sin embargo, a los efectos de gestar una buena literatura. Mi literatura es una literatura de hombre feliz, que es la peor de las literaturas. Sí, dicen que de la felicidad no se habla. La novela dice, ustedes no se dan idea de lo mucho que nos queremos con mi esposa. Es una novela que comience así. Bueno, esa es la literatura y el arte de las personas dichosas. El arte siempre es hijo de lo que no hay, de lo que falta, y especialmente la poesía es hija de lo que se perdió. El que escribe un poema es porque algo perdió. Perdió la juventud, perdió un amor,
perdió una sed de justicia. Así sí. Hay un capítulo de Borges en un viejo libro de ensayos, casi fuera de la lista oficial de obras, que se llama El tamaño de mi esperanza. Se lo cargaron mucho con ese título. Sí. Sí. Pues bien, allí hay un interesante capítulo en donde se dice lo difícil que es escribir sobre la dicha. Y hasta llega a sostener Borges que los poemas dichosos lo único que hacen es señalar la falta de desdicha. ¡Ah, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido! Empezamos con algo negativo, huir de un mal, a saber, el mundanal ruido. Bueno, pero con todo eso le quiero decir algo que no recuerdo, pero calculo tenía que ver. Lo va a recuperar en un Tenía que ratito. ver con la desdicha a que finalmente terminó sometiéndome en mi familia. Uno siempre termina hablando de lo mismo. Bueno, dicen que la literatura siempre ronda el mismo tema, ¿no? ¿O usted cree que se puede hablar de cosas? No, ¿cuál sería? La muerte, el amor, la desdicha, ¿no? Sí, bueno, sí. La incógnita de la existencia. Pero es que está bien, sí, podríamos Muy bien. decir. Bueno, yo he leído novelas sobre tipos que fabrican autos con defectos. Está bien. Doctora, usted es un referente inmediato cuando alguien habla de la radiofonía. La radio y usted están ligados y nadie puede no mirarlo a usted y pensar en su programa. Pero sin embargo usted dijo, hay una diferencia entre escribir un libro y hacer radio, porque escribir un libro es algo serio. ¿Dije yo eso? Creo que sí. Usted hace las cosas muy en serio y la radio también, ¿no? No, pero lo que habré querido decir es que es más difícil escribir un libro. Es más difícil. Primero es un género más exigente, la literatura, más complejo. Mire, si ahora alguien nos dijera, vamos a hacer ahí están algunos de mis compañeros, seguramente Barton, difícilmente Dorio. ¿Que Dorio no viene? Y si alguien nos dijera, hagamos ahora mismo, y lo invitamos a usted, Gracias. un programa de radio, y lo haríamos, pondríamos una máscara, un poco sonriente, un poco cínica, recitaríamos la temperatura, y ya estaríamos casi en presencia de un hecho radial. En cambio, la escritura de un libro parece antes que nada imposible. Uno dice, bueno, ahora, a continuación voy a escribir un libro de 500 páginas. Mira así, y a los 20 segundos, exclama, es imposible. Y sobre todo, hablando del género que usted está inaugurando hoy, ¿no? Que me refiero a que una novela es bastante distinto a escribir cuentos. ¿Qué desafío? Es más peligroso. Y finalmente, si hay que tirar un cuento, estamos tirando una tarde, 10 tardes de trabajo. Pero por ahí uno se da cuenta de la inviabilidad de una novela cuando va por la página 700. Y dice, pero ¿cómo? Esta era la madre del tipo. Claro, no, y además de eso, en la radio hay un componente muy emocional, muy repentista. Cuando usted está escribiendo una novela, tiene que alejarse, tiene que ser más frío, tiene que ser más un ingeniero. Eso Sí, en general sí. Pero hay quien decía esto, no me acuerdo
Tampoco me acuerdo qué. ¿Quién decía que hasta estos tiempos que corren, probablemente hasta los tiempos de Barthes o de Foucault, o quizá un poco antes, se podía leer salteado, decía Roland Barthes. Leía una novela del siglo XIX, leía Balzac, y bueno, esta parte me la salteo. Y seguía leyendo, ¿no? Podía leer. Incluso hasta parecía ganar la novela. El lector ansioso lee salteado. En diagonal. No, hace abolición. Le gusta adivinar que justo el fragmento siguiente es el peor, y entonces lo salta. Y no sin sentir un agradable temor de que sea justo el mejor y se lo pierda. Pero en tal caso lo que decía Barthes era que la literatura decimonónica podía leerse yendo de bisagra en bisagra, yendo a las articulaciones del relato, salteando descripciones. Entraba Balzac a una habitación y uno ya sabía que había que saltar 2 páginas. Sí, en cambio, decía Barthes, lo que se escribe hoy en día no se puede saltear, porque el goce no está en las bisagras, sino está hasta en los detalles del texto, en el texto mismo, en la forma que se ha elegido para un relato. Los recursos, los instrumentos que uno emplea para el relato son más importantes que el relato mismo. Y hasta hay algunos, yo me cuento entre ellos, que cuando están leyendo algo se preguntan cada 10 minutos más o menos, ¿y a mí qué me importa? Esto me pasa a mí cuando veo cine americano por televisión. Hay una película que dura 2 horas acerca de un beisbolista que se prepara para un último juego y entonces hay que ver si llega a batir su récord de jonrones. Y uno está ahí interesado a ver si llega, si no llega, hasta que una voz le dice al oído, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué era lo que usted tenía cuando se puso a escribir la novela? ¿Qué sabía que era lo que quería contar? Ahí tiene. No sabía lo que quería contar. Sabía cómo lo quería contar. Y hasta el final me daba lo mismo que ocurriera una cosa que otra. Pero no me daba lo mismo como contársela a la gente. No importaba al final si el tipo se quedaba o no se quedaba con su novio. Hay una mina que se supone que es la mujer más hermosa del mundo y un tipo. No importa. No importaba si se quedaba o si no se quedaba, pero sí importaba cómo se conocía. Pero no lo que pasaba. Lo que pasaba en la cabeza del que lo estaba contando. Eso quiero saber. ¿Cómo se construye nuestra historia de amor? ¿Qué parte de la historia es el símbolo? ¿Qué parte es la cosa? ¿Cómo funciona desde un punto de vista freudiano o lacaniano ese asunto? ¿Cómo está construido eso? ¿Es la mujer un fantasma? ¿No lo es? Y eso me parece mucho más interesante que saber si la mina se queda o no se queda con el tipo, que finalmente es una moneda. En cambio lo otro nos permite, si uno tiene suerte, no aquí, no en esto, pero en los libros que están bien escritos, nos permite reflexionar acerca de la condición humana. ¿Qué es lo que hace un poeta? Escribe,
pero siempre hay una reflexión acerca de la condición humana. Y eso interesa mucho más que esa moneda en el aire, que se queda o no se queda con él. ¿Qué sé yo? Hasta es mejor no saberlo, para que la gente no se distraiga con bagatelas de azar, con cartas marcadas. Por lo general, los escritores quieren que sus lectores jueguen a creerse lo que están leyendo. Usted le advierte al lector que desconfíe de lo que lee. Claro, se llama el distanciamiento, ¿no? Eso lo inventó Brecht. Dice, no, mejor, en vez de hacerle creer a la gente del teatro que es verdad lo que está ocurriendo en el escenario, mejor le hacemos creer que es mentira. Entonces el fenómeno artístico se hace mucho más complejo, más interesante, más abarcativo y más maravilloso. Y si no, todas las obras de teatro serían un living puesto delante de la gente y tipos que tienen discusiones de cocina, como en verdad así son. Usted recién habló de la realidad que puede tener el personaje con la mujer más linda del mundo, y hay muchos pasajes de su libro que tienen que ver con el erotismo y también con el amor. Hay algunas personas que sostienen que el erotismo sí es algo consustancial a la naturaleza humana, ¿no? Que viene como una pulsión natural, y que, sin embargo, el amor es una construcción cultural que ha servido al arte, por ejemplo. Sí, es muy tentador pensar eso. ¿Sí? Es muy tentador, no digo que uno piense así, es muy tentador. A mí me gusta lo que ha escrito Octavio Paz al respecto. Hay un libro de ensayo que se llama, creo que La llama doble o algo así. Y entonces él dice, situado ante este fenómeno de la atracción, cómo empieza, y reconoce que el comienzo es la visión de un cuerpo hermoso, no hay ningún otro comienzo. Ese es el comienzo. No va por la calle, ve, caramba, dice, un cuerpo hermoso. Muy bien. Me gusta. Pero señala algunas diferencias entre lo que está ocurriendo en ese momento y lo que puede llegar a ocurrir después. Él dice, bueno, ahí se produce una atracción, pero no es una atracción irreemplazable. A uno le gusta ese cuerpo hermoso, en un principio casi, dirían los abogados, como un objeto fungible. Me gusta fulana, pero si no es fulana, mal no estará sutana. Y ahí estamos en presencia del sano erotismo. El problema está cuando eso se torna irreemplazable. Cuando ese cuerpo hermoso, nutrido, enriquecido por una escuela de desengaño, diría yo, se convierte, a mi juicio patológicamente, en algo irreemplazable. Entonces el mismo tipo que sanamente podía disfrutar de su vecina, sin importar de cuál de sus vecinas hablara, se enamora. Y aparece la segunda llama. El amor siempre cobra víctimas. Y el amor siempre cobra víctimas porque es un estado de maravilla y de excepción, y probablemente también de patología. Ahora, lo curioso es que tanto este primer estado, que es antes que nada un poco inestable, el del erotismo, digamos, un poco inestable en personal, si se quiere, como el segundo, que es un poco patológico, un poco trágico, un poco obnubilador del pensamiento. Traten de sostenerse a través de instituciones. Matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio. Claro, el matrimonio es indispensable para sostener la familia, los chicos, toda esta maravilla que nosotros conocemos. Y que también son una tercera cosa maravillosa y terrible de la vida.
Pero sucede que las instituciones que están hechas para marcar el erotismo, el amor y la familia, no funcionan conforme a la realidad. Las cosas que suceden no son las que prevé la ley, suceden otras, que no son exactamente lo que la ley prevé, a saber, nos estamos juntando para siempre, fulana. Esto será para toda la vida. Habrá, si no es de sanción, para el que no acepte este carácter único de las parejas, etc. No hace falta que lo describa. Y en algún momento alguien puede sentir que está en un mundo totalmente enloquecido, hipócrita y mentiroso, en donde te están entrenando por una cosa mientras continuamente ocurre otra. Bueno, me hace acordar a una frase de Wilde que decía que lo único que mantiene unidos a los matrimonios es la infidelidad. Algo así, pero no sé por qué usted me hizo hablar de esto. Sí, porque usted habló de un hombre que persigue a una mujer. No, porque usted habló de la diferencia que hay entre el erotismo y el amor. El amor bueno, es una construcción. Esa diferencia no está contemplada por la ley, señores. Muy bien. ¿Qué tipo de lector requiere cartas marcadas? Preguntando por qué. Supongo uno, si es posible, pariente. Pues está lleno de claves, de códigos, de señas. Pero no es eso, no. ¿No? Yo creo que no es una cosa temática, ¿no? Por ejemplo, libros sobre cohetes a la luna, claro, por ahí tiene más chance de gustarle a los estudiantes de astrofísica, pero yo creo, como cree el amigo Wagenberg, que hay una relación binaria, que el arte es una relación binaria, entre dos espíritus que deben parecerse un poco. Tiene que haber un aire de familia entre el lector y el autor. Sí. O al menos, como dice, me parece que, no solo al menos, sino, mejor dicho, como dice él, tiene que haber una complejidad parecida. Cuando un lector demasiado complejo lee un libro demasiado sencillo, se aburre. No, mejor dicho, se ofende. Se aburre en el caso inverso, cuando un lector demasiado sencillo lee un libro demasiado complejo, entonces se aburre, dice, ¿qué dice? De manera que tiene que haber, más que una afinidad temática, una complejidad parecida. ¿Le ha pasado de encontrarse con un lector que usted terminó creyendo que leyó otro libro por lo que le dice del suyo? No encuentro otra clase de lectura. Lo peor es que no sé desengañarlo. Lo dejo que, claro, a mí me parece que tienen razón algunos profesores que sostienen que la crítica agranda la obra, agranda los horizontes de la obra. Y aunque la crítica contenga resonancias, tropos, metáforas, que no han sido, que son vistas por un lector, pero que no han sido pensadas por el autor, igual vale. No hace falta que el autor haya pensado las resonancias, las puede pensar otro. Y si esas resonancias van en un despacho disidente con el autor, también vale. Así que uno debe pensar, bueno, ¿quién soy yo para decirle a este tipo qué es lo que ha leído? Lee este libro y dice, a mí me parece que este gris de la tapa, usted lo pensó por su anterior libro, el libro del ángel gris o qué sé yo, y que
ese gris es también una forma de describir una vida que es un poco triste, un poco apagada. No es cierto. Eso no lo decepciona. Y yo me acuerdo entonces de que me había peleado con los tipos que hicieron la tapa, porque yo la quería blanca. Entonces, ¿qué le digo? Mire, usted tiene razón. O tendría mucha razón si el libro lo hubiera escrito el director de arte, que fue el que eligió este gris, del cual yo no me enteré hasta que ya era demasiado tarde. Pero bueno, como es muy largo explicar todo eso, yo le digo que sí, que tiene razón. Y ¿sabe qué? No cambia mucho. Esa es una de las cosas más melancólicas. Darse cuenta de que por ahí no importa, que nada importa mucho. Y si este gris de la tapa está simbolizando una vida aburrida, monocorde, sin color, no importa, no importa. Eso es una de las noticias más tristes, ver que nada importa. Claro, ¿qué se puede hacer ante un montón de sucesos que no importan nada? Construirse importancias para ponérsela a los pequeños sucesos. Entonces hay gente que lo hace con fantástica habilidad. Por ejemplo, Rolón. A Rolón todo le importa. Entonces viene el mozo y dice: ¿el señor quiere las papas solas o con perejil? ¿Pero a quién le puede importar eso? Uno tendría que contestarle al mozo: mira, no me importa nada, podría morir 1000 veces. A veces en la noche me despierto sobresaltado y transpirando y jamás pienso en papas con perejil. Sin embargo, Rolón, mucho más hábil, dice: es más lindo convencerse uno mismo de que sí tiene una importancia. Entonces, por ahí usted está en una fiesta con Rolón, y ante la ausencia del tema, Rolón lo toma delante del brazo y le dice: a mí las papas me gustan. Primero, que se presenta el libro de Gabriel acá. Muchos de los personajes que aparecen en Cartas Marcadas son personajes que han aparecido en libros anteriores. Sí. Está Manuel Mandev y todos esos. Sí, Allen y Russo. Y el Russo Santos. Ahora, están un poco más oscuros, más densos, más canallas, yo podría decir también, ¿no? ¿O no? Sí, posiblemente. Volviendo sobre el tema anterior, me cansé de que la gente dijera: estos personajes tan sensibles, tan sentimentales, tan enamorados del amor, tan deseosos de historias de amor, dicen cosas tan simétricas y tan poéticas como, por ejemplo, el mejor amor es el que no fue, todo eso. Y esto nunca fue verdad. Y yo tal vez me cansé y decidí escribirlo bien para que se entendiera. Que estos tipos no eran creyentes, sino que no lo eran. Que pensaban no que el mundo estaba construido con una simetría de justicia y recompensa, sino pensaban que el mundo no tenía ningún sentido. Y así lo escribí. O fue peor que eso todavía. Quizás yo cuando escribí los otros libros sí creía que el mundo tenía sentido. Y ahora me parece que no. Y lo que es peor, quizás me parece que no por comodidad. Porque es más cómodo creer que el mundo no tiene sentido, ya que de ese modo no tiene uno que buscar. Pero justo en este último segundo pienso exactamente lo contrario. Es más cómodo creer que el mundo sí tiene sentido, porque otro se encargará del asunto. Uno dice: bueno, yo no entiendo por qué es esto, pero debe ser por algo. No es por nada.
Las religiones son eso, ¿no? ¿Cómo? Las religiones son eso, ¿no? Son darle un sentido, aunque no las comprendamos. Sí, tienes razón, sí. Bueno, pero sigamos. Pero no importa. Hay, sin embargo, una cosa que está siempre en estos libros, y está también, debe estar en esta charla, que es lo que algunos llaman la vitalidad militante, y que es estar en contra de la muerte. Estar en contra de la muerte. Uno puede pensar lo que quiera acerca de la naturaleza del mundo, si existe Dios, si no existe, pero evidentemente Marx dice que no se le puede perdonar a Dios el haber creado la muerte y el amor al mismo tiempo. Entonces uno no entiende la muerte, no importa lo que razone, pero es inevitable estar en contra. Y es otra de las razones que hace que uno escriba un libro. Estar en contra de la muerte. ¿Qué va a hacer uno que está en contra de la muerte? Bueno, escribir un libro. No estoy muy convencido. Comenzábamos hace un ratito de algunas obsesiones de Borges. Yo sé que usted es un buen amigo de Borges. ¿Por qué cree usted que tenía en el coraje como un valor casi supremo? ¿Qué implica el coraje? ¿Por qué el coraje es mejor? ¿Sabe qué, Ramela? Me parece que nos parece es horrible. Me parece que hoy sentimos más extraño al coraje que en tiempos borgianos. Tal vez a Borges le caía simpático el coraje desde un punto de vista artístico, literario, desde la milonga, más que desde la realidad. En los últimos años ha ido creciendo la sensación verdadera, me parece a mí, es que el coraje viene acompañado de una dosis de intolerancia, de violencia y de maldad. Que los héroes no son una cosa muy simpática. Incluso en estos tiempos se nos hace que el héroe, tal como han querido seducirnos con él desde chico, se parece mucho al personaje central de las películas norteamericanas, que es también el personaje central, casi el sujeto de enunciación de la nación norteamericana. Tan acostumbrados hemos quedado a encontrarnos con héroes que en última instancia defiendan siempre un estilo de vida, una naturaleza política, que hemos ido a dar siempre en el bando opositor de los héroes, o al menos de estos héroes. De manera que hoy cuesta simpatizar con él. De todos modos, es quizá un punto oscuro de los algunos que hay en las preferencias de Borges. Sí, sí. Si me permite, quiero seguir con algo. Borges decía que uno de los rasgos de identidad de nuestro país era el culto de la amistad. Él decía eso. Sí. ¿Usted comparte eso? No. Yo le cambio al mejor de mis amigos por la peor de mis novios. Está muy bueno. Discúlpeme, pero no tengo ninguna superstición al respecto. No forma parte de mis intereses. Hay muchos de mis amigos más queridos aquí. Saben esto y rara vez dicen que son mis amigos. Nunca
Me dicen en medio de una... Che, qué amigos que son. Igual es un inciso conversacional espantoso, ¿no? Che, qué amigos que somos, ¿eh? Y nos quedamos mirándonos así, sabiendo que quedan 15 espantosos minutos todavía. Se dice que eso dicen los que toman mucho, ¿no? ¿Cómo? Cuando la gente toma demasiado y dice, sos mi hermano, sos mi